Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y tiene que ver con esa pregunta que nos han realizado y es, ¿cómo puedo llegar al 80% en el monto de mi pensión? Sobre todo aquellas personas que tienen ingresos superiores al salario mínimo. Es decir, hay muchas personas que históricamente han dicho, mire, yo coticé más de 1.800 semanas, pero en ningún caso he podido llegar al 80%. O muchas personas dicen, bueno, yo ya coticé más de 2.200 semanas, 2.300 semanas, eso me genera algún beneficio, no me genera ningún beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, producto de este interrogante, y decisiones judiciales recientes de la Honorable Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, pues nosotros hemos preparado este video para compartir con ustedes estas inquietudes y estos interrogantes. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? En primer lugar, que para poder entender esa pregunta, debemos diferenciar varios conceptos. El primero de ellos es el que se ha denominado ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización hace referencia al ingreso mensual sobre el cual realizo aportes al Sistema General de Pensiones. Y ahí obviamente debemos tener en cuenta algunas reglas, como son que nadie puede cotizar por debajo de un salario mínimo y tampoco nadie puede cotizar por encima de 25 salarios mínimos. Y que a su vez, teniendo en cuenta mi ingreso, teniendo en cuenta mi salario, pues yo tengo que hacer aportes a pensiones de forma mensual del 16% del ingreso base de cotización. Si tengo una relación laboral, el empleador pagará el 12% y si tengo, y el trabajador, perdón, el 4%. Y si por algún motivo soy contratista o soy independiente, pues todo el 16% lo paga directamente el contratista o el trabajador independiente. Entonces, para ir sacando conclusiones, el ingreso base de cotización es el ingreso mensual de cada trabajador. En algunos casos le ayudará al empleador, en otros casos no le ayudará al empleador. Y lo que es cierto es que de acuerdo a mi ingreso, de acuerdo a mi salario, pues yo a eso le aplico el 16% para hacer aportes mensuales a pensiones, lo cual obviamente es muy importante. Y entonces, también a lo que es clave, y la pregunta es, venga, ¿y sobre qué hago yo aportes mensuales a pensiones? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una relación laboral, es decir, si yo soy trabajador particular, si soy empleado público o soy trabajador oficial, yo hago mis aportes a pensiones sobre el 100% de mi salario. Pero con esto, en el salario también van incluidas las horas extras, diurnas, nocturnas, los recargos nocturnos, los recargos dominicales y festivos. ¿Eso quiere decir? Que si una persona recibe un salario, pero además recibe horas extras, recargos dominicales, festivos o recargos nocturnos, pues todo eso hace parte de su salario y sobre todo ese monto debe hacer aportes mensuales al Sistema General de Pensiones. Hay un punto que ya es más complejo y es sobre todo para aquellas personas que tienen la categoría de contratistas de prestación de servicios, porque ellos no hacen aportes sobre el 100% de su ingreso o de sus honorarios. Ellos hacen aportes a pensiones sobre el 40%. Pero con esto, eso quiere decir que pagan menos, pero también su pensión será reconocida sobre un monto menor. Es decir, imaginémonos que una persona tiene un ingreso por honorarios mensuales de 4 millones de pesos. Como es contratista, no paga pensiones el 100% que son los 4 millones, paga sobre el 40% de esos 4 millones. Entonces, digamos que ese es un tema importante e interesante. Entonces, para precisar, ingreso base de cotización es el ingreso que yo tengo mes a mes. Y sobre ese ingreso mensual hago aportes a pensiones sobre el 16%. Muy bien. Hay un segundo concepto que debemos precisar, que es el ingreso base de liquidación. El ingreso base de liquidación
tiene dos posibilidades, pero ojo con esto. Estas reglas que vamos a ver acá solamente aplican para las personas que están afiliadas al régimen de prima media con prestación definida, es decir, a Colpensión. Entonces, cuando la persona ya tiene los requisitos para la pensión, Colpensiones, ¿sí? La edad y las semanas de cotización, pues hay que mirar sobre qué monto se le calcula la pensión. Entonces, en este punto es importante lo siguiente. ¿Cuál va a ser el ingreso base de liquidación? Pues hay dos posibilidades. Una, que le tomen el promedio de los últimos 10 años o que le tomen toda la historia laboral. Obviamente se aplicará una u otra en virtud del principio de favorabilidad. Es decir, si para una persona es más favorable los últimos 10 años, pues le aplicarán ese. Y si para una persona es mucho más favorable, pues toda la historia laboral, le aplicarán ese. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ingreso base de liquidación, pues da un porcentaje o da un ingreso. Entonces, por ejemplo, y esto es muy importante precisarlo para lo que vamos a mirar de cómo llegar al 80%. Entonces, para ir sacando conclusiones. Primera, ingreso base de cotización es el ingreso que yo tengo todos los meses. Y sobre ese ingreso mensual pago el 16% a pensiones. Punto. Segundo, ingreso base de liquidación para las personas de Colpensiones. O toda la vida laboral o los últimos 10 años. ¿Qué se aplica? Pues la que sea más favorable para el trabajador o para la afiliada. Entonces, como ya sabemos que hay un ingreso base de liquidación, pues debemos precisar qué pasaba hasta el 2003 y qué empezó a pasar después del 2003. Entonces, por ejemplo, se decía que hasta el año 2003, una persona que cumplía con los requisitos, sí, que en ese momento eran las mujeres 55 años, los hombres 60 años y 1000 semanas, pues era evidente que esa persona, si cumplía con esos dos requisitos, pues recibía el 65% del ingreso base de liquidación. Pero él podía ir subiendo si tenía más semanas de cotización hasta llegar al 85%. Entonces, por ejemplo, una persona que tuviera 1400 semanas o más, pues es evidente que podía llegar hasta el 85% del ingreso base de liquidación. Punto. Pero esto cambió a partir del año 2004. A partir del año 2004 se creó una fórmula donde decía pues que ese ingreso base de liquidación para la gente de Colpensiones podía estar entre el 65% del ingreso base de liquidación o el 55%. ¿Eso qué quiere decir? Palabras más, palabras menos. Pues que por regla general, los que se ganan el salario mínimo o tienen como ingreso base de liquidación el salario mínimo, pues solamente le apuntan más al 65%, pero como nadie recibe por debajo del mínimo, le dan el 100%. Y entre mayor ingreso, pues me baja el monto del ingreso base de liquidación. Entre más ingresos, llegó al 55%. Pero vamos a colocar ejemplos. Imaginémonos que una persona tuvo en promedio en los últimos 10 años un valor de 5 millones de pesos. Entonces digamos que es un hombre y tiene los requisitos que hoy exige la ley. El hombre 62 años y 1300 semanas. Como su ingreso base de liquidación fueron 5 millones de pesos, el valor de su pensión será de 3.100.000 pesos. Porque cuando aplicamos esta fórmula, nos da el 62%. Entonces le aplicamos a 5 millones, que es el ingreso base de liquidación, el 62% y la pensión de esa persona sería de 3.100.000 pesos. Es decir, una persona que tenga un ingreso base de liquidación de 5 millones de pesos, que tenga 1300 semanas si es hombre y 62 años si es hombre, pues su pensión será de 3.100.000 para nuestro ejemplo. Pero resulta que está claro que después de cada 50 semanas adicionales a las 1300, para hablar del ejemplo del hombre, porque el tema de las mujeres esto cambió y va a cambiar, ¿sí? Pues ¿qué pasa? Que por cada 50 semanas adicionales se va subiendo un 1.5%, pero en ningún caso podría ser superior al 80% ni superior al 70.5%. Bajo esta determinación, lo que está claro es que las personas con menor ingreso podían llegar al 80% y con mayor ingreso llegaban máximo hasta el 70.5%. Volvamos a nuestro ejemplo. Una persona, ingreso base de liquidación, 5 millones de pesos, 1300 semanas, 62 años si es hombre,
le aplicamos el 62%, llegamos a una pensión de 3.100.000. Pero imaginemos que él tenía 50 semanas nacionales a las 1.300. Entonces iba subiendo un 1.5. Y para nuestro ejemplo, digamos que la persona decía, mire, usted llegó hasta 1.800 semanas. El tope máximo para usted en este ejemplo sería el 77%. Es decir, no podía pasar del 77% así tuviera más de 1.800 semanas. Ese era el punto y ahí se estancaba. Pero entonces, ¿cuál fue el cambio y cuál fue la modificación que planteó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en un fallo el 7 de agosto del 2022 con magistrado ponente el doctor Luis Benedicto Herrera Díaz? Y lo que dijo es que debíamos interpretar, ¿sí?, de mejor manera la fórmula que le explicaba del ingreso base de liquidación y que obviamente se podían tener en cuenta mayor número de semanas superiores a las 1.800 siempre y cuando no se superara el monto, sí, del 80%. Entonces miren que trajemos el ejemplo que les veníamos diciendo. ¿Qué pasa con el nuevo régimen? Con el nuevo régimen, digamos que una persona tiene ingreso base de liquidación de 5 millones de pesos. Si tiene 62 años para el caso del hombre y tiene 1.300 semanas, ingreso base de liquidación es el 62% para nuestro ejemplo, pensión de 3.100.000. Si miramos la interpretación anterior, hasta antes del 2022, decíamos que si esa persona tenía 1.800 semanas, solamente llegaba hasta el 77%. Pero imaginémonos que le subían las semanas y tenía más de 1.900. Pues en nuestro ejemplo, con la nueva interpretación, esa persona puede llegar, si tiene las 1.900 semanas o más, en este ejemplo, al 80%. Eso quiere decir que aquí podría tener una pensión con un ingreso base de liquidación del 80%, sobre el 80%, es decir, de 4 millones de pesos. Entonces, miren, con este video podemos indicar lo siguiente y realizar las siguientes precisiones. Primero, y que es muy importante, hay que distinguir el ingreso base de liquidación del ingreso base de cotización. ¿Cuál es el ingreso base de cotización? Lo que yo recibo todos los meses. Y sobre ese ingreso que yo recibo todos los meses, pues pago el 16% a pensiones. Punto. Cuando soy trabajador particular, empleado público o trabajador oficial, el 12% lo paga el empleador, el 4% lo paga el trabajador. Si soy contratista o trabajador independiente, por regla general, el 40% de mis ingresos mensuales. Segundo punto, ¿cuál es el ingreso base de liquidación? Para hablar de colpensiones. Pues el ingreso base de cotización en colpensiones es o el promedio de los ingresos, es decir, el promedio del ingreso base de cotización de los últimos 10 años, o el promedio de los ingresos de toda la vida laboral, ¿sí? Donde se aplicará uno u otro dependiendo cuál es más favorable para ese trabajador o ese afiliado. Tercero, si por ejemplo una persona hoy, un hombre, tiene 1.300 semanas y tiene 62 años, pues la regla general es que, independiendo de su ingreso, ¿sí?, su pensión pues estaría o entre el 65% del ingreso base de liquidación o el 55%. Punto. Cuarto, hasta el año 2022 había personas que tenían más de 1.800 semanas, pero no podían llegar al 80%, llegaban hasta el porcentaje específico. Con la interpretación de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, todas aquellas personas que tengan más de 1.800 semanas pueden ir incrementando esos porcentajes hasta llegar al tope máximo del 80%. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se abren varias puertas. La primera, para que todas aquellas personas que ya fueron pensionadas, pero no le reconocieron hasta el 80%, puedan pedir la reliquidación de la pensión. Y aquellas personas que hoy en día pues van a pedir su pensión, si tienen más de 1.800 semanas, pueden pedir obviamente el apliquen el monto y el porcentaje del 80%. Bueno, de esta manera hemos querido presentar este video pidiéndoles que nos sigan escribiendo, que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube para obviamente poder hacer nuevos videos y tener nueva información. Un fuerte abrazo para todos y para todas.